Estimados estudiantes, hoy tengo el gusto de presentarles a ustedes el ciclo celular, describir sus fases y los mecanismos que lo regulan. Todos hemos estado en contacto o conocemos a una persona que tiene cáncer o que lo ha padecido. Desde 1993, Murray y Hunt describieron que es importante conocer el ciclo celular, valorar el saber que los puntos de control son importantes para asegurar una división celular correcta. Ellos, por ejemplo, indicaban que 1 de cada 6 personas puede tener estas células cancerígenas y empezar a desarrollar una serie de tumores que podría desencadenar cáncer y que para poder controlarlas es necesario saber o entender el control del ciclo celular. Eso permitirá desarrollar ciertas estrategias efectivas para combatir a estas células. Muy bien, durante esta presentación se espera que ustedes logren describir las fases del ciclo celular en células eucariotas, que puedan explicar el proceso de replicación del ADN y las moléculas participantes, que también expliquen los mecanismos de regulación del ciclo y las moléculas que permiten esa regulación, y luego que puedan explicar los eventos en las diferentes fases de mitosis y citocinesis. Las células, como podemos ver en este esquema, se reproducen cuando se dividen en dos células idénticas a la célula parental. Cuando una célula se divide, cada célula hija debe recibir un juego completo de los genes. Si la célula madre es diploide, las células hijas, al finalizar esta división, también van a poseer un número diploide de genes, van a poseer un par de centriolos, eso ocurre en las células animales, algunas mitocondrias, o sea, la división de mitocondrias no tiene que ser exactamente equitativa. Lo mismo ocurre con organelos como los cloroplastos en las células vegetales, porque recordemos que estos organelos tienen su propio genoma y pueden replicarse ellos mismos, dependiendo de las necesidades de la célula. También las células no necesitan obtener un número exacto de ribosomas, puesto que ellas van a tener la capacidad de sintetizarlos a partir del ADN ribosomal y ciertas proteínas, como hemos visto en procesos previos. También van a recibir una porción del retículo y de otros organelos membranosos, puesto que ellas están en la capacidad de formar esos organelos. Pero lo que sí no debe faltar y debe ser repartido de manera equitativa es su juego de genes. Muy bien, entonces, ¿qué es el ciclo celular? El ciclo celular va a ser esa serie de acontecimientos que ocurren en una célula y que le permiten a ella crecer y dividirse en dos células hijas. Para esto, para que ocurra el ciclo, se van a llevar a cabo 4 procesos coordinados. Primero, la célula tiene que crecer, aumentar su tamaño, y eso lo logra gracias al aporte de nutrientes. En estas etapas del ciclo celular hay una elevada tasa metabólica donde están ocurriendo los procesos de síntesis de moléculas, sobre todo síntesis de ARNs y de proteínas. Pero también debe ocurrir la replicación del ADN. Esto, como decíamos, es lo que va a permitir que las células hijas obtengan la misma cantidad de material genético que tenía la célula madre. Por ello es que este ADN se duplicará y es un proceso que debe ocurrir con una precisión muy alta. Posteriormente a esa duplicación del material genético, ese material debe distribuirse de manera equitativa a las células hijas y por ello también requiere una alta precisión para que no una célula obtenga más o menos material genético, porque eso podría afectarla gravemente. Y por último,
ocurrirá la división del citoplasma por medio de un proceso denominado citocinesis. Muy bien, vamos a describir las fases del ciclo celular. Primero tenemos la interfase y la fase M. La interfase se caracteriza porque en ella van a ocurrir todos aquellos procesos metabólicos y regulatorios que son necesarios para que el ciclo progrese. O sea, acá es en donde la célula está aumentando tamaño y haciendo un metabolismo muy activo. Y la fase M es en la que ocurren rearreglos estructurales tanto en el citoplasma como en el núcleo y que van a permitir la repartición exacta del material genético. La interfase se divide en G1, S y G2. De esta es de la que vamos a hablar a continuación y posteriormente regresaremos para describir la fase M. Entonces, como vemos en este esquema, la interfase es el periodo del ciclo celular en el cual la célula pasa la mayor parte del tiempo. Y la interfase, como decíamos, se puede dividir en tres: G1, S y G2. ¿Qué pasa en la etapa G1? Pues la célula aumenta de tamaño, tiene que tener una gran cantidad de nutrientes y es un intervalo entre el final de la división celular y el inicio de la replicación del ADN que ocurrirá en la fase S. S significa síntesis de ADN. Esa síntesis de ADN va a permitir que los cromosomas se dupliquen, pero también se van a duplicar los centrosomas, que son centros organizadores de microtúbulos. Y como ya recordamos, los microtúbulos van a permitir la movilización de los cromosomas durante la fase M. La fase G2, la célula continúa en proceso de crecimiento. Aquí están sintetizándose una gran cantidad de proteínas que van a permitir que la célula se divida. Por ejemplo, los microtúbulos requerirán de una gran cantidad de tubulinas, alfa y beta, y también la tubulina gamma para que los microtúbulos polimericen. Entonces, en esta etapa hay una alta cantidad de síntesis de esas moléculas para que sirvan durante la etapa o la fase M. Existen algunas células que se replican mucho, o sea, son lábiles. Estas están en continua renovación, por ejemplo, los epitelios, epitelio intestinal, el epitelio respiratorio, la piel y las células madre hematopoyéticas. Estas células son las que se encargan de producir los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y cuando son células madre, su capacidad de división es alta, pero cuando se divide en dos, una de esas células permanecerá como célula madre y la otra empieza un recorrido para su especialización y ya no se va a dividir con tanta facilidad como la célula madre. Otras células permanecen en un periodo o estado denominado G sub 0 o son células quiescentes. Estas células normalmente no se van a dividir, pero puede ser que se dividan en respuesta a un estímulo. Por ejemplo, los linfocitos se van a dividir cuando han sido puestos en contacto con un antígeno y ellos se van a dividir especializados en ese antígeno que reconocieron. Pero si no son puestos con ese antígeno, pues no se van a dividir. Lo mismo ocurrirá con los hepatocitos. Si hay un daño en el hígado, pues los hepatocitos tienen la capacidad de empezar a dividirse, pero normalmente no lo hacen. Por eso es que se consideran células estables. Hay otras células como las células musculares y las células nerviosas que esas se mantienen en un estado permanente de G0. Es muy poco probable que esas células tan especializadas se dividan. Entonces, a mayor especialización, menor es la tasa de división celular. Bien,
Vamos a explicar entonces ahora la fase S, que es en la que ocurre la síntesis de ADN o la replicación del material genético. La replicación del ADN es un proceso que podemos llamarlo semiconservativo. ¿Qué significa esto? Que cuando ocurre la replicación, el ADN, que está conformado por dos hebras antiparalelas, se separan las hebras y cada una de ellas va a servir como modelo o plantilla para que se genere su hebra complementaria. Es decir, cuando ocurre la replicación, las moléculas resultantes siempre van a conservar una hebra parental y la otra va a ser una nueva hebra que es la complementaria. Así ocurre en todas las replicaciones que van a tener estas células. Los elementos necesarios para la replicación son ADN polimerasas, que son enzimas especializadas. Recordemos las ARN polimerasas que también alargan cadenas de nucleótidos. En este caso, no son ribonucleótidos los que van a utilizar las ADN polimerasas, sino que son desoxirribonucleótidos trifosfatados. Recordemos que las bases pueden ser adenina, timina, guanina y citosina, pero la característica que tienen para poderse polimerizar es que deben llevar energía y por eso es que son trifosfatados. En el proceso entonces es un proceso de síntesis, se tiene que emplear energía porque es un proceso endergónico. Algunos otros elementos necesarios para la replicación van a ser algunas secuencias de nucleótidos. Pueden ser secuencias de nucleótidos del ADN. Recordemos que hay puntos del ADN que es en donde inicia la replicación. A esto se les da el nombre de secuencias de replicación autónoma, similar a los procariotas que tienen un punto o un origen de replicación que es el origen o el ORI. Esta secuencia de replicación es reconocida por un tipo de proteínas que reciben el nombre de ORC, que por sus siglas en inglés se llama complejo de reconocimiento del origen. También necesita de una proteína denominada helicasa, que al igual que ocurre en la replicación del ADN procariota, se encarga de dividir o abrir las dos hebras de ADN. Luego necesitamos de las topoisomerasas, que las topoisomerasas se encargan de evitar que el ADN se enrolle cuando se están abriendo estas hebras, porque las topoisomerasas pueden cortar y volver a formar los enlaces para evitar la tensión que se da cuando el ADN se está abriendo. También se necesita una proteína de replicación A o RPA que, como vamos a ver más adelante, se une o mantiene separadas a las hebras monocatenarias para evitar que se vuelvan a formar los puentes de hidrógeno. Y necesitamos otra enzima llamada primasa, que es una ARN polimerasa y es la encargada de colocar una secuencia de nucleótidos denominada primers o cebadores, que son ARN. Como vamos a ver, al inicio de la replicación, pues no se empieza con nucleótidos de ADN o desoxirribonucleótidos, sino con ribonucleótidos. También se requieren ADNs ligasas que son capaces de formar enlaces fosfoéster. También se requieren proteínas RPC, proteínas de enganche de carga, que ayudan a situar a la ADN polimerasa cercano al primer. O sea, le ayudan a indicarle a la ADN polimerasa en dónde está el primer y dónde tienen que continuar la polimerización. Y luego tenemos otra que es la proteína de enganche deslizante, en eucariotas es la pCNA, que mantiene a la ADN polimerasa asociada establemente con nuestra hebra molde. Esta es la hebra que sirve de molde a la ADN polimerasa. Esta es la proteína RFC, que le indica a la ADN polimerasa en dónde está el primer, y la pCNA. Todas estas dos ayudan a la ADN polimerasa a ubicar en dónde tiene que replicar.
Muy bien, ¿cuáles son las etapas del proceso de replicación? Muy parecido a lo que hemos hablado antes cuando discutimos la transcripción y la traducción. Hay un inicio, hay una elongación y hay una terminación. Veamos con más detenimiento cada una de estas fases. ¿Qué es lo que ocurre en el inicio? Bien, primero, como veíamos antes, se tiene que reconocer la secuencia del ADN o la secuencia de replicación autónoma, que son sitios en el ADN que tienen muchas adeninas y timinas. Recordemos que entre adenina y timina, pues no se forman 3 puentes de hidrógeno, sino que 2. Entonces, estas secuencias de replicación son más fáciles de abrir, por así decirlo, y son reconocidos por el complejo de reconocimiento del origen y por la enzima helicasa, pero también participan otras proteínas. Veamos acá. Este es el origen o la secuencia, ¿verdad? Que es reconocida por la proteína ORC. Luego participan otras proteínas que se unen al ORC y ellas reclutan a la helicasa para que la helicasa se ubique en el punto de origen o en el lugar de origen. Todo esto tiene lugar durante la etapa G1. Recordemos que es cuando la célula se está preparando, pero va a necesitar de una señal para poder iniciar la fase de replicación. Aquí todavía el ADN permanece cerrado. ¿Qué es lo que ocurre? Van a haber ciertos complejos formados por quinasas dependientes de ciclinas y sus ciclinas correspondientes que se encargarán de fosforilar a estas proteínas para degradarlas y ahora que ya la helicasa sea activa y se va a empezar a abrir nuestra hebra de ADN. Bien, lo que va a hacer la helicasa entonces es desnaturalizar el ADN. ¿Y qué se refiere a esa desnaturalización del ADN? Pues que las dos hebras se van a separar porque van a estar suficientemente separadas y los puentes de hidrógeno van a desaparecer. Entonces veamos, la helicasa va separando las hebras, va a ir una helicasa para una dirección y la otra en la dirección opuesta, pero como están tan, digamos, no están muy lejos estas dos hebras, se podrían volver a unir. Y para evitar que se unan, pues existen ciertas proteínas que se unen al ADN monocatenario. En el caso de los procariotas, esas proteínas se llaman SSBPs y en el caso de las eucariotas se llaman RPA por proteína de replicación A. Esas entonces van a mantener a nuestro ADN en estado desnaturalizado. Recordemos que en eucariotas el ADN es lineal y es mucho material genético, tal como les enseñé en una diapositiva anterior, mientras que el ADN en procariota, en los virus que poseen ADN y en las mitocondrias, el ADN es circular, puesto que solo van a tener un origen de replicación. Al contrario, los eucariotas tienen varios orígenes de replicación o estas secuencias de reconocimiento, ¿verdad? Y se van a formar no solo un origen de replicación, sino que se van a formar a lo largo de él varias burbujas de replicación que finalmente se unirán para permitir que el proceso de replicación se lleve a cabo de manera eficiente. Ahora lo vamos a ver. Aquí podemos ver cómo se va abriendo la burbuja de replicación. Se van abriendo las hebras y, como vamos a hablar más adelante, siempre se forma para un lado una hebra líder en donde se coloca un primer al inicio y luego la polimerasa va a ir, o sea, después de haber encontrado el primer, va a polimerizar. La otra, pues va a ser una hebra rezagada y se va a tener, al contrario de solo un primer, va a tener varios primers. Esta solo posee un primer y a esta le vamos a ir añadiendo varios primers. Ahorita lo vamos a ir explicando. Y se forma de manera rezagada
por fragmentos. Muy bien. Entonces, después de que nuestro ADN ya está desnaturalizado, lo vimos en el video, ocurre el proceso de elongación. ¿Quién se encarga de elongar el ADN? Pues son las ADN polimerasas, como habíamos visto al principio. Estas enzimas, al igual que las ARN polimerasas, siempre van a sintetizar en dirección 5' a 3'. Recordemos que en el extremo 3' es en donde tenemos un OH libre y es en el lugar en donde se va a romper este enlace fosfato, éster fosfato, y se va a formar un nuevo éster fosfato entre el nucleótido que va a ir entrando. Recordemos que aquí las bases se aparean, siempre se aparea una base púrica con una base pirimídica. Recordemos también que para que haya polimerización vamos a tener que invertir energía, ¿verdad? Y acá cuando se rompe este enlace se liberan dos grupos fosfatos unidos, eso es un pirofosfato. Y se forma entonces el enlace entre el grupo fosfato que está en el carbono 5 del nucleótido y el OH del carbono 3 de la ribosa, de la desoxirribosa. Entonces la dirección es siempre 5' a 3'. Una de las características especiales de estas ADN polimerasas es que no pueden iniciar la síntesis de ADN de nuevo. Eso quiere decir que ellas no saben en dónde tienen que iniciar la síntesis y por eso requieren una secuencia pequeña de ribonucleótidos. Eso es lo que llamamos primer o cebador de ARN. En el caso de las células procariotas participa una primasa y en el caso de las eucariotas, además de la primasa, hay una enzima especial que es la ADN polimerasa alfa. Ella reconoce el primer y empieza a colocar desoxirribonucleótidos después del primer y después viene otra polimerasa de eucariotas que es la que se encarga de la mayor cantidad de la síntesis de ADN. Entonces, el primer son básicamente de 8 a 10 ribonucleótidos que se van a ir uniendo y luego la cadena de ADN puede empezar a crecer. Entonces, veamos, en las células eucariotas tenemos varios tipos de ADN polimerasa. La alfa, como veíamos, es la encargada de sintetizar ADN junto con la primasa. Después de que la primasa ha colocado los primeros ribonucleótidos, esta elonga un poquito el segmento de ADN y luego ya puede venir la ADN polimerasa delta. Esta se encarga de la síntesis de la hebra líder, de la síntesis de la hebra rezagada y también se encargará, como vamos a ver más adelante, de remover el primer que inicialmente fue añadido por la primasa y la ADN polimerasa alfa. Luego tenemos otra polimerasa importante que es la ADN polimerasa gamma, que esa se ubica en la mitocondria, es la encargada de llevar a cabo la replicación del ADN mitocondrial. Y luego tenemos otras polimerasas muy importantes. La ADN polimerasa beta se encarga de reparar al ADN, porque vamos a ver que pueden ocurrir errores. Esta ADN polimerasa delta no es infalible y puede equivocarse, así que existe la ADN polimerasa beta y la ADN polimerasa épsilon. Todo esto es el mecanismo, todo esto es lo que se llama replisoma, que es el conjunto de proteínas que deben estar unidos para que se lleve a cabo el proceso de replicación. Entonces, veámoslo con más detalle. Acá tenemos a la helicasa, la cual ya hablamos antes. Estas que están marcadas con el número 6 son las RPA, las proteínas que están evitando que lo que la helicasa abrió se vuelva a cerrar. Luego tenemos una
ADN polimerasa, que es la delta, es esta, la 3, más sus proteínas de enganche de carga, esta, y la proteína deslizante, que están unidas a la ADN polimerasa. Esto va ocurriendo en la hebra líder, que es el mecanismo un poquito más sencillo. Mientras que en la hebra rezagada, pues tiene que haber primers cada poquito. Entonces, esos primers van a ser añadidos por la primasa y la ADN polimerasa alfa, que es la número 4 acá. Todo estos son los que van añadiendo el primer y van haciendo crecer un poquito nuestra hebra de ADN para que luego sobre ellos ya venga la ADN polimerasa delta, que es la principal. Bien, entonces, hay un problema cuando ahorita lo acabamos de ver y es que las hebras de ADN están colocadas de manera antiparalela y por eso esta característica va a influir en la síntesis de las nuevas hebras. Recordemos que dijimos una característica de las ADN polimerasas es que ellas únicamente van a replicar en dirección 5' a 3'. Lo sencillo sería que el ADN se duplicara y una hebra creciera en este sentido conforme el ADN se va duplicando y la otra hebra creciera en este sentido. Pero este es un sentido incorrecto porque va de 3 a 5'. Y esto no es lo que puede hacer nuestras ADN polimerasas. Entonces, esto es un mal modelo de cómo se llevaría a cabo el proceso de replicación. Al contrario, por esa razón es que cuando se está llevando a cabo este proceso, una de las hebras va en sentido correcto conforme se va abriendo la horquilla de replicación o lo va abriendo la helicasa, que va en sentido 5', 3', a esa le vamos a dar el nombre de hebra líder, también se llama hebra continua o hebra adelantada. Y luego tenemos la otra, que es una hebra rezagada o de síntesis discontinua. También se puede decir que se sintetiza en fragmentos y que se va a sintetizar en dirección contraria u opuesta a cómo se abre nuestro ADN o la horquilla de replicación. Esta hebra siempre solamente se puede sintetizar en sentido 5', 3', por eso es que va como que para atrás. Y estos son los fragmentos que se van a sintetizar, que son los llamados fragmentos de Okazaki. Vamos a ver cómo se sintetizan estos fragmentos. Acá está nuestra hebra líder. Nosotros podemos ver que las polimerasas, el problema es que funcionan como dímeros, están unidas las enzimas que van sobre la hebra líder, que acá no tienen ningún problema, y sobre la hebra retrasada. Entonces veamos, en la hebra líder ella iba colocando sus nucleótidos. La hebra retrasada necesita que le pongan un primer porque no puede sintetizar de nuevo y siempre tiene que hacerlo en sentido 5' a 3'. Por eso es que mientras esta otra hebra sigue sintetizando, esta está colocando los nucleótidos de la parte que ya había pasado para la hebra líder. Entonces necesitan que le coloque un primer, por eso sí se utilizan las proteínas accesorias, las de enganche de carga y las deslizantes, para que le ubiquen en dónde está el primer y ella ya sepa qué es lo que tiene que replicar hasta que ubica un nuevo primer. Allí se suelta. La hebra líder pues no tiene problema, ella continúa. Para esta hebra rezagada, la primasa y la ADN polimerasa alfa tienen que poner y extender el primer. Y luego la ADN polimerasa delta pues ya puede replicar. Y por último tenemos la etapa de terminación.
En esta etapa se desacopla el replisoma. Recordemos toda esta estructura que habíamos hablado. Se completa la síntesis de la hebra rezagada. Recordemos que la hebra rezagada se hizo en fragmentos y por lo tanto todavía tiene segmentos de ARN que fueron los primers. Se tiene que replicar los telómeros y ahorita vamos a hablar qué problema hay con los telómeros de los cromosomas y el ADN finalmente se tiene que unir a las histonas. Entonces veamos. El primer o el segmento que fue lo que guió a nuestra ADN polimerasa para decirle dónde tenía que empezar a replicar, en los fragmentos de Okazaki se tiene que remover porque si no tendríamos un ADN con un segmento de ARN y luego ADN. La enzima encargada de realizar esa remoción de los ARNs son estas, FEN1 y una RNasa H1 más las ADN polimerasa delta. La misma ADN polimerasa delta también interviene en remover y volver a sintetizar el primer. En lugar de ser de ARN, le coloca los nucleótidos de ADN y luego participa una enzima ADN ligasa que une ese segmento que estaba separado. Cuando quitaron el primer y sustituyeron por desoxirribonucleótidos, pues este segmento quedó sin unir y eso lo une, o el fragmento de los fragmentos de ADN ahora los une la ADN ligasa. Esto lo podemos observar acá también. Nuestras hebras adelantadas pues no tienen problema, como hablábamos antes o explicamos antes. Se coloca un primer, que es este, el ARN, las proteínas accesorias a la ADN polimerasa delta la ubican en el primer y la ADN polimerasa delta continúa replicando. Eso también lo vemos en este esquema. Ahora, ¿qué pasa con la hebra retrasada? Pues aquí sí tiene que participar nuestra ADN polimerasa alfa, ¿verdad? Y hay muchos primers colocados a lo largo de la hebra. Posteriormente, esta enzima, la FEN1, remueve el primer y nuestra ADN polimerasa repara los segmentos, o sea, sustituye los ribonucleótidos por desoxirribonucleótidos y la ADN ligasa sella los espacios. Un problema que surge con los cromosomas eucariotas es esa remoción de los primers, ¿verdad? Pero recordemos que la ADN polimerasa tiene un problema. Si se remueve el primer y no hay una secuencia que la ADN polimerasa reconozca para replicar, pues no va a poder rellenar estos espacios que hay en los cromosomas eucariotas. Y eso va a hacer que los telómeros cada vez se vayan acortando y acortando más. De hecho, eso es lo que ocurre normalmente en nuestras células que tienen una alta tasa de replicación. Nosotros poseemos una enzima especializada en reparar los telómeros que se llama telomerasa. La telomerasa es una ribonucleoproteína que tiene actividad de DNA polimerasa, pero utiliza como plantilla al ARN, o sea, es una transcriptasa inversa. En lugar de pasar de ADN a ARN y hacer la transcripción normal, esta hace lo contrario. Utiliza el ARN como plantilla para sintetizar o elongar el segmento de ADN que es el telómero. Entonces, esta enzima lleva su plantilla de ARN y entonces eso permite que el ADN se prolongue y eso va a permitir que coloquemos otro segmento de primer y entonces la ADN polimerasa vuelve a rellenar lo que podemos ver aquí y los telómeros se mantendrán de un tamaño adecuado. Esta enzima está activa en las células embrionarias que tienen una alta tasa de división después de que se forma el cigoto y estas células se dividen.
Pero ¿qué pasa? Cuando ya somos adultos, esta telomerasa se inactiva y por eso es que nuestras células tienen un determinado tiempo de vida y entran en senescencia, que ya no se van a poder dividir. Veamos cómo funciona la telomerasa. Aquí vemos el cromosoma cuando cuando está llegando a su fin, ¿verdad? Esta es nuestra hebra líder, que esta no tiene problema, pero donde va a haber problemas en la hebra retrasada. Este es el primer que se removió y se sustituyó por ADN. Y acá teníamos el primer que también se removió, pero la ADN polimerasa no tiene ARN en donde iniciar otra vez su síntesis. Por eso es que viene nuestra telomerasa con su plantilla de ARN y ella hace la transcripción inversa, o sea, utiliza la plantilla de ARN para hacer una hebra de ADN más larga. Entonces aquí está alargando el cromosoma o el telómero. Vuelve a hacerlo y nuestro segmento del telómero está creciendo. Otra vez. Entonces vamos a tener como más espacio para volverle a poner un primer y que la ADN polimerasa delta vuelva a replicar ese segmentito. Y así nuestra plantilla original creció, ¿verdad? Aumentó de tamaño y pues ahora no importará si tenemos un segmento ahí que no se replicó. Esa es la ventaja de la telomerasa. Ahora, ¿qué pasa si esta enzima se mantiene activa en las células adultas? Esto podría llevar a que nuestras células se dividan de manera indefinida o incontrolada. Y algunas veces esto tiene que ver con el desarrollo de los tumores, cuando falla y se reactiva esta telomerasa que debería estar inactiva. Entonces, otra de las etapas, digamos, que tienen que ocurrir, o otras de las modificaciones que van a ocurrir después que ya se terminó la síntesis del ADN, es que nuestro ADN se tiene que enrollar sobre histonas para poderse compactar y caber en el núcleo, porque ahora imaginemos que ya no tenemos 46 cromosomas, sino que ahora estos 46 cromosomas que tenían nuestras células se duplicaron. Por lo tanto, el ADN se tiene que empaquetar. Así es como normalmente está cuando ocurre la transcripción, o sea, puede estarse todavía transcribiendo, pero a medida que se va enrollando más y más el ADN, recordemos que la transcripción va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque toda la maquinaria de la transcripción ya no va a poder tener acceso a los genes. Entonces recordemos que aquí nuestros genes ya están como apagados. Esta es la estructura denominada solenoide que ya aumentó en grosor y luego el solenoide se pliega todavía más sobre un andamio proteico en forma de asas, que es lo que estamos viendo ahora, que ya aumenta ese grosor de la fibra, ahora es de 300 nanómetros sobre nuestro andamio proteico y esta se vuelve a plegar para formar las cromátides que van a constituir a los cromosomas. Y esto tiene un ancho de 700 nanómetros.
Muy bien. Entonces, cuando ocurre algún error en la elongación o, digamos, después de que se llevó a cabo la corrección de la hebra rezagada, ¿verdad? Puede darse al lugar cambios en la secuencia de desoxirribonucleótidos y eso ser la causa de una mutación. Existen, digámoslo así, modificaciones al ADN que se denominan polimorfismos, pero la diferencia entre polimorfismos y una mutación es que esto es compartido por al menos 1% de la población, mientras que las mutaciones no son muy frecuentes. Los polimorfismos, por el contrario, pueden ser variaciones en un solo nucleótido. A esos polimorfismos les damos el nombre de SNPs o polimorfismo de un solo nucleótido y pueden ser ocasionados por procesos de deleción o pérdida de un nucleótido o bien porque se insertó un nuevo nucleótido. Pero como les decía, esto se comparte por al menos el 1% de la población y es lo que nos permite una variabilidad en cuanto a los alelos que puede poseer un grupo de individuos o de humanos, de seres humanos. También hay otros polimorfismos, pero esto en lugar de ser solamente un nucleótido el que varía, hay repeticiones de nucleótidos en tándem. Estos son los BNTR. Generalmente constituyen de 20 hasta 200 pares de bases y que pueden funcionar como marcadores moleculares. Un ejemplo de esos marcadores moleculares son los que permiten hacer los estudios de paternidad. Por ejemplo, en este caso, si nosotros tenemos un individuo, ¿verdad? Que este es el ADN de la madre y este es el del padre, pues nosotros claramente podemos ver que este niño, el de uno, sí es hijo de esta señora y este señor, puesto que tiene, digamos, repeticiones en tándem parecidas a la de la madre y a las del padre, que son las amarillas, y las de la madre son las azules. Podemos observar que pues sí es hijo de la mamá, porque tiene repeticiones en tándem también iguales que las de la mamá, pero el progenitor masculino es otro, no es este mismo señor. En este caso podemos decir que ese uno es una niña o una hija, ¿verdad? También de estos dos padres, son la mamá, tiene el mismo BNTR y pues no es hijo de ninguno de los dos, porque no tienen esos mismos marcadores moleculares. En cambio, la mutación, como les decía, no es tan frecuente, o sea, no es en toda la población, no lo comparte en 1% de la población y se puede deber a causas naturales, que, que puede ser muchos el fallo de las ADN polimerasas que no hayan replicado bien o que no hayan reparado bien los errores, o bien puede ser una mutación inducida. Y esta es por sustancias exógenas, como por ejemplo los mutágenos. Los mutágenos pues van a ser aquellas sustancias que causen mutaciones, pero se caracterizan porque el efecto de este agente rebasa la tasa de mutación basal. Normalmente vamos a tener una tasa de mutación, pero existen varios agentes como agentes físicos, químicos y biológicos, pueden ser los virus, físicos puede ser la radiación, químicos algunos medicamentos, insecticidas, plaguicidas, etcétera, que el efecto de ellos es rebasar la tasa de mutación basal. Los teratógenos son aquellos sustancias que van a ocasionar un desarrollo embrionario anormal y los cancerígenos son aquellas sustancias que van a mutar a genes que ya están en el adulto, pero que van a promover el ciclo celular. O sea, que en lugar de que la célula no se divida, que eso debería ocurrir, pues acá sí se van a estar dividiendo las células de manera descontrolada. También podemos ver que las células, hay distintos tipos de células y ahí se van a clasificar las mutaciones. Por ejemplo, hay
células somáticas, que son las que forman la mayoría de nuestro organismo, y hay células germinales. Las células germinales son las que van a dar origen a los gametos. Cuando la mutación ocurre en las células germinales, los hijos de esta persona pueden heredar la mutación y entonces van a tener una generación o una mutada, pero pueden también tener descendientes normales. En el caso de que la persona tenga la mutación en una célula somática, es solo un tejido el que se va a ver afectado y sus descendientes van a ser normales. Esto puede ocurrir en las personas que tengan un tumor o un cáncer, ¿verdad? Sus hijos no necesariamente lo van a heredar porque no fue una célula germinal la que mutó. También las mutaciones las podemos clasificar dependiendo el tamaño o la magnitud del material genético que esté afectado. Aquí vamos a ver las mutaciones puntuales o génicas, que la mayoría de las veces pueden ser mutaciones silenciosas o que no afecten el producto o la expresión de ese gen, el polipéptido. Y más adelante vamos a hablar de las mutaciones cromosómicas y de las genómicas, que estas obviamente se refiere a que el material afectado es mucho mayor que solo un nucleótido. Dentro de estas mutaciones puntuales, que les decía, la mayoría de las veces puede pasar inadvertida, pero otras no, podemos destacar estas tres. La primera es la mutación sin sentido o nonsense, que en este caso hay una mutación, puede ser por una sustitución o bien podría ser por una deleción, pero lo importante es que la cadena peptídica termina antes de tiempo porque codifica para un codón de terminación. Entonces la proteína va a estar truncada o incompleta. Luego tenemos la pérdida de sentido. En este tipo de mutación o missense, lo que ocurre es que por la modificación de uno de los nucleótidos, pues se cambia el aminoácido. Y este aminoácido, pues, podría llegar a ocasionar la pérdida de función de la proteína. Entonces, la proteína deja de ser funcional, ¿verdad? Y luego tenemos aquellas mutaciones que modifican el marco de lectura. Esas son las frameshift, cambio del marco de lectura. Esto también puede ser ocasionado por una inserción de bases o por una deleción o una duplicación. Acá, por ejemplo, el marco de lectura se cambia y ahí sí nos va a llevar a producir una secuencia completa de aminoácidos incorrecta, diferente a la de la proteína normal. Entonces, estas mutaciones, como decía antes, pueden ocasionar mutaciones silenciosas o neutras que no hagan daño o que no afecten, pero puede también afectar gravemente a la proteína que está siendo codificada. Y regresando a nuestro tema, ahora vamos a ver, después de haber visto todo lo que aconteció durante la interfase, vamos a ver la fase M. En la fase M puede ocurrir la cariocinesis y la citocinesis. Hay dos tipos de cariocinesis. Esto se refiere a la división del núcleo. Puede ser mitosis o meiosis. Veamos esos dos tipos de cariocinesis. La diferencia es que en la mitosis, ¿verdad? El material genético se duplica, la célula se va a dividir en dos, la célula madre, en dos células hijas y cada una de ellas va a tener una copia completa del material genético. El otro tipo de cariocinesis es la meiosis, en la cual el material genético también se duplica, pero acá la célula sufre dos divisiones y el material genético solamente se duplica una vez. Esto genera 4 células hijas. Cada una va a recibir la mitad del material genético que tenía la célula madre original. Esto es lo que ocurre en las células germinales, de las cuales hablábamos anteriormente, para que ellas se vuelvan gametos, que son células haploides. Entonces, una célula germinal va a ser diploide y va a dar origen a 4 células haploides, que van a ser los gametos.
Mientras que en la mitosis, pues esa ocurre en las células somáticas, que si la célula madre es diploide, las células hijas también van a seguir siendo diploides. Veamos entonces la mitosis. La mitosis es un proceso que incluye estas etapas, ¿verdad? La mitosis va a permitir que los cromosomas duplicados y ya enrollados, ¿se recuerdan? Se separan y originen dos núcleos y cada uno va a tener la copia de cada uno de los cromosomas. Va a tener uno de los miembros de esa cromátide que se formó en la fase S. ¿Qué es lo que ocurre en la primera etapa, que es la llamada profase? Pues los cromosomas se condensan, se aprietan, después de que se enrollan, ¿verdad? Reciben ese estímulo durante la profase, desaparece el nucleolo, puesto que antes era un área donde el ADN estaba descondensado, ahora como se condensó, desapareció el nucleolo, ese nucleolo ahora forma parte de cromosomas. Las cromátides hermanas permanecen unidas por un centrómero. Recordemos que es material, es ADN unido a proteínas, por supuesto, pero es ADN que no se transcribe, que va a servir como de protección al cromosoma. Y luego también los centrosomas, que recordemos que se empezaron a duplicar durante la fase S, ahora se mueven hacia los polos. Y como se están moviendo, los microtúbulos se desensamblan y se empiezan a formar nuevos microtúbulos que forman el uso mitótico. La segunda fase es la prometafase. En esta los cromosomas ya se miran más definidos. La envoltura nuclear se disuelve. Recordemos que la envoltura nuclear son dos membranas, la membrana externa y la membrana interna, que está sostenida sobre la lámina nuclear. La lámina nuclear se fosforila y eso hace que ya no pueda soportar darle estructura a la envoltura nuclear y esta se disuelve. Acá se van a empezar a formar los cinetocoros, que son complejos de proteínas que se van a formar al lado de los centrómeros de los cromosomas, un cinetocoro en cada una de las cromátidas hermanas. Y como ya no hay envoltura nuclear, los microtúbulos que se empezaron a formar a partir de los centrosomas empiezan a crecer y van a llegar a adherirse a los cinetocoros, específicamente los microtúbulos cinetocóricos. Recordemos que los microtúbulos astrales están creciendo en dirección de la membrana plasmática y los microtúbulos polares están creciendo también en la misma dirección de los microtúbulos cinetocóricos, pero no se van a enganchar a ningún cromosoma. Posteriormente tenemos la metafase, que es la fase 3. Esta es importante porque los cromosomas que fueron interceptados, por así decirlo, por los microtúbulos son llevados hacia el centro de la célula, que es el ecuador o la placa celular, la placa metafásica. Allí se organizan y se ordenan los cromosomas y este es un punto de control del ciclo celular. Acá participa un complejo de proteínas que se denomina APC, complejo promotor de la anafase. O sea, como dice su nombre, él va a promover en la siguiente etapa, que es la anafase. Y vamos a ver que también al promover la anafase también evita que ocurra una nueva mitosis. ¿Qué es lo que ocurre en la anafase? Pues los cromosomas se rompen, ¿verdad? A nivel de los centrómeros. Cada una de las cromátides hijas o hermanas se va a movilizar hacia los polos de la célula. Pero, ¿cómo se rompen estos centrómeros? Pues aquí participa este complejo promotor de la anafase que estimula a unas proteínas denominadas separasas. Las separasas rompen a las coecinas, que son las proteínas, además del centrómero, que mantenían pegadas o unidas a las cromátides hermanas. Por ello, se pueden separar ya las cromátides hermanas y recordemos que para que se movilicen los cromosomas después de ese rompimiento, pues existen los microtúbulos cinetocóricos que se van acortando y las proteínas motoras que viajan sobre esos microtúbulos van jalando o traccionando a las cromátides hermanas. Pero recordemos también que los polos cada vez se van haciendo
o los centrosomas, perdón, se van haciendo cada vez más hacia los polos. Y esto es gracias también a proteínas motoras que jalan a los microtúbulos y a los centrosomas, y también a proteínas motoras que están sobre los microtúbulos polares que los desplazan y los empujan cada vez más hacia los polos. Por eso es que reconocemos una anafase A, que es el movimiento de cromosomas, y la anafase B, que es la separación de los centrosomas hacia los polos. ¿Qué pasa en la telofase? Bueno, las cromátidas ya llegaron a los polos y se empiezan a descondensar. Aquí dejamos de ver cromosomas definidos, se empiezan a formar las nuevas envolturas nucleares, empieza a ocurrir el proceso de citocinesis, que algunos indican que puede empezar en la anafase. Recordémonos que se empieza a armar un anillo contráctil, ¿verdad? Y las fibras del huso se empiezan a dispersar y a formar otra vez una organización de microtúbulos. Y por último está la citocinesis. Veamos la formación del anillo contráctil, esa estrangulación que ocurre gracias a los filamentos de actina y miosina tipo 2 que van a dividir el citoplasma de las dos células hijas. Recordemos que en células vegetales, pues ellas tienen una pared y por lo tanto, pues no se puede formar esta estrangulación, que sí es más libre de formar en la membrana plasmática de las células animales. Las células vegetales van a necesitar formar una placa celular. Sus complejos de Golgi van a ir mandando ciertas vesículas con componentes de pared y para lograr separar los dos citoplasmas de las células resultantes. Muy bien, ahora vamos a explicar cómo se regula el ciclo. Como veíamos antes, este ciclo va a depender de señales extracelulares, como pueden ser los factores de crecimiento que van a estimular la división, pero también van a haber señales internas que permiten la supervisión de puntos de control para que se pueda avanzar de una etapa a otra del ciclo celular. Entonces, hay varios puntos de control durante nuestro ciclo celular y en cada uno de esos puntos de control van a participar proteínas. Vamos a hablar más a detalle de estas moléculas. Entonces, el primer punto de control es cuando la célula decide, ¿verdad?, duplicar su material genético. Y eso es previo a la fase S. Este es el punto de control que le permite a la célula salir de G1 e iniciar la fase S. ¿Qué es lo que tiene que chequear la célula o controlar? Que no haya daño en el ADN, porque el problema va a ser que si hay daños en el ADN, pues se va a duplicar ese daño. Y ahora no va a haber una célula con daño, sino que van a haber dos. También se registra o se controla que el tamaño celular y el entorno sean los adecuados. Recordemos que necesitamos mucho alimento para poder avanzar en todos estos procesos. Duplicar el material genético va a requerir mucha energía porque son millones de pares de bases que se tienen que duplicar y necesitamos energía porque decíamos, esto es un proceso endergónico altamente. Luego, el segundo punto de control es el que permite la salida de G2 y el inicio de la fase M, que va a ser la fase de mitosis. ¿Qué es lo que se revisa? Pues que tampoco haya daño en el ADN. Recordémonos los procesos que pueden fallar nuestras ADN polimerasas. Que la fase S pues ya no haya ningún rescoldo o fragmento de Okazaki que tenga todavía ARN. Recordemos los primers, porque eso lo va a identificar nuestra célula como que están dañados los cromosomas, entonces se tiene que detener acá el ciclo hasta que eso se repare. Y luego va a haber otro punto de control en metafase, cuando los cromosomas están alineados. Aquí es en donde participa el complejo promotor de la anafase o factor promotor de la anafase. Entonces, este factor revisa que los microtúbulos no estén adheridos incorrectamente al cinetocoro. Por ejemplo, puede ser que haya microtúbulos del mismo centrosoma que se adhieran a los dos cinetocoros. Entonces, eso ocasionaría que el cromosoma no se
reparta equitativamente, sino que una célula va a tener más ADN que la otra. Si hay alineamiento inadecuado de los cromosomas, tampoco va a haber citocinesis y cualquier daño irreparable pues va a desencadenar que nuestra célula haga apoptosis o muerte celular. Cualquier mutación en los genes que codifican a las proteínas que participan en estos puntos de control va a producir una división celular con errores. Entonces, ¿quiénes son las proteínas encargadas de revisar o monitorear en esos puntos de control? Básicamente tenemos dos importantísimas que son las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas. Las ciclinas son proteínas que van a estar presentes en nuestro citoplasma y la concentración de ellas va a aumentar o va a disminuir dependiendo de la fase del ciclo celular que nos encontramos. Generalmente, algunos complejos que están formados por las quinasas y las ciclinas van a desencadenar o van a marcar a las ciclinas para que sean degradadas y entonces que no se regrese a la etapa del ciclo que ellas estaban promoviendo, sino que al ser degradadas estas ciclinas se inactivan las quinasas que dependen de ella. Estas quinasas siempre van a estar en la misma concentración en nuestra célula, pero como les explicaba, si su ciclina correspondiente está presente, ella va a estar activa. Pero si la ciclina fue degradada, la quinasa se va a inactivar. Entonces, existen, como les explicaba, ¿verdad? Diferentes ciclinas a lo largo del ciclo. En la fase G1 abunda la ciclina D, en la fase S abundan las ciclinas E y A, y en la fase M están las B y la A. Por otro lado, también hay quinasas dependientes de ciclina que se van a activar dependiendo si hay o no hay de su ciclina. Por ejemplo, en la G1, las quinasas dependientes de ciclina que participan son la CDK4 y la CDK6. En la fase S participa la CDK2 y en la fase M la CDK1. ¿Cómo se activa una quinasa dependiente de ciclina? Pues obviamente con su ciclina, ¿verdad? Cuando se forma este complejo, quinasa y ciclina, pues parecería que ya están activas, pero no, porque muchas veces hay inhibidores que bloquean la actividad de este complejo. Y otra vez también se pueden regular por mecanismos de fosforilación y desfosforilación. Entonces, algunas otras quinasas pueden fosforilar a este complejo y todavía mantenerlo en estado inactivo, ¿verdad? Hay varios aminoácidos de la quinasa dependiente de ciclinas que pueden estar fosforilados y que para activarse se tengan que desfosforilar. Otras proteínas importantes que participan, ya les había descrito a la APC, que también recibe el nombre de ciclosoma. Este es el complejo promotor de la anafase, también se le puede denominar factor promotor de la anafase. Este, como les había dicho, promueve la destrucción de las coecinas, que son esas proteínas que mantienen unidas fuertemente a las cromátidas hermanas y se encarga de degradar a las ciclinas mitóticas, específicamente a las ciclinas B, pero también a las ciclinas A. Y este promueve la síntesis de las ciclinas D, que son las de la fase G1. O sea que evita a toda costa, cuando degrada las ciclinas mitóticas, que haya una nueva mitosis. También hay otras proteínas que son las denominadas proteínas supresoras de tumores, por ejemplo, el P53. P53 es un factor de transcripción que normalmente va a estimular que genes se transcriban, ciertos genes. Hay genes que codifican a proteínas que inhiben al complejo CDK ciclina de la G1, porque si hay algún daño, pues este complejo que se formó entre la quinasa dependiente de ciclina, que es la CDK4 y la CDK6 y la ciclina D, no van a promover que pase de G1 a fase S hasta que se repare el material genético. Y si no se repara, pues también P53 va a estimular que se transcriban proteínas que desencadenan la apoptosis.
Por esa razón es que P53 se conoce como el guardián del genoma. Si el ADN está dañado, entonces P53 se activa y empieza a transcribirse estos genes. Por ejemplo, este es P21 que inhibe al complejo quinasa dependiente de ciclina y suciclina de la G1, de manera que se detiene el ciclo celular. Entonces esa quinasa dependiente de ciclina y suciclina no pueden hacer su función y no pasa el ciclo hasta que se repare el ADN. Pero si no se puede reparar el ADN, entonces P53 estimula la transcripción de proteínas que inhiben la apoptosis y entonces, que desencadenan la apoptosis y entonces la célula muere. Y por último, pues tenemos, veamos cómo participan todas estas quinasas dependientes de ciclinas y las ciclinas en el ciclo celular. Aquí podemos ver que en la etapa G1, quien detiene el paso de G1 a S si hay daño, ¿verdad? Es P53 porque bloquea la acción de CDK4 y ciclina D y CDK6 y ciclina D. Vamos aquí nuevamente. P53 entonces detiene el ciclo y evita entonces que avance de G1 a fase S. Como les decía, tiene que recuperarse este ADN para que entonces P53 ya no esté promoviendo la síntesis de P21 para que no bloqueen a nuestro complejo de quinasa dependiente de ciclina 4 con la ciclina D y quinasa dependiente de ciclina 6 con la ciclina D, que todas ellas van a ser las quinasas dependientes de ciclina de la G1 y la ciclina de la G1, este complejo. Cuando todo está bien, este complejo estimula la transcripción de genes que estimulan el paso de G1 a S para que se sintetice el complejo formado por CDK2 y ciclina E. Entonces, eso promueve el cambiar de G1 a fase S. Durante la fase S se necesita otro complejo de quinasa dependiente de ciclina 2, pero ya no es con la ciclina E, sino que con la ciclina A. Y eso estimula la síntesis. Recordémonos que eso necesitamos para que nuestro complejo de preiniciación de la replicación se estimule y entonces ya inicie la replicación. Posteriormente necesitamos otro complejo que estimule la salida de G2 a fase M. Ese complejo, por ejemplo, es el que está formado por la quinasa dependiente de ciclina 1 y con la ciclina A y la ciclina B. Cuando se une con la ciclina B, lo que se forma es el factor promotor de la fase M o MPF, que vemos acá, es el factor promotor de la mitosis o meiosis, que está formado por la quinasa dependiente de ciclina 1 y la ciclina B, y esta es una enzima que fosforila. La función de las quinasas dependientes de ciclina es fosforilar. Entonces, cuando fosforila a las condensinas y a las histonas H1, favorece que nuestra cromatina se condense. Cuando fosforila a las láminas nuclear, pues favorece que se desarme la envoltura nuclear. Cuando fosforila a proteínas GM130, estimula la fragmentación de Golgi y de retículo. También promueve el desensamblado de microtúbulos para que se vuelvan a ensamblar y formen el uso mitótico. Permite que los cromosomas se alineen en la metafase, o sea, este ayuda para que alcancemos a la metafase. Y una cosa paradójica es que él estimula también la activación del complejo promotor de la anafase, del APC. ¿Y qué va a hacer el APC? Va a degradar a la ciclina B para bloquear todas las funciones de este factor y evitar que haya una nueva mitosis. O sea que este complejo estimula al factor promotor de la anafase y el factor promotor de la anafase
estimula la degradación de este. Entonces aquí es en donde vemos este complejo, todo lo que hace, ¿verdad? El complejo de la mitosis, el MPF, y luego el factor promotor de la anafase permite la degradación de las ciclinas mitóticas, estas, y entonces bloquea la función de la CDK1. El factor promotor de la anafase, además, también estimula, ¿verdad?, la formación o la síntesis de las nuevas ciclinas de G1. Entonces, cada fase del ciclo es promovida por un complejo formado por la CDK y su ciclina correspondiente. Y cuando se degrada la ciclina, se inactiva el complejo. Así, la fase que estaba, digámoslo así, supervisada o estimulada por ese complejo, pues ya no se repite. En conclusión, el ciclo celular está dividido en interfase y fase M. La interfase a su vez se subdivide en fase G1, S, fase G2, que son etapas de crecimiento y replicación del material genético. Es un proceso altamente regulado. La fase M se divide en cariocinesis, que es la división del núcleo, y citocinesis, que es la división del citoplasma. Las células que se dividen continuamente permanecen la mayor parte de su ciclo en interfase. Y las que ya no se dividen salen del ciclo y se quedan en fase G0. La progresión del ciclo celular está regulada por factores extra e intracelulares que permiten renovar tejidos de manera adecuada en organismos pluricelulares. El fallo en cualquier molécula reguladora del ciclo puede desencadenar neoplasias o el desarrollo de tumores. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, por favor, pueden preguntarla durante nuestra videoconferencia y espero que puedan participar adecuadamente.